Muy buenas noches, Dios te bendice. Qué gusto compartir este tiempo con la amada Iglesia de Distrito Sud y con mi amigo, el pastor Horacio Patriti, ¿sí? Bueno, un placer que me inviten a compartir la palabra con ustedes. Así que, pensando en esto que somos una misma iglesia, ¿no? Creemos que somos distintas congregaciones, pero de una sola iglesia, que es la Iglesia de Cristo, y en tal sentido podemos compartir la unidad, el sentimiento de ser familia, la pertenencia los unos a los otros. Hoy te quiero compartir una palabra de un profeta del Antiguo Testamento, un conocido texto del profeta Ezequiel en el capítulo 47. El profeta Ezequiel le tocó profetizar en un tiempo muy complejo, muy difícil, porque fue un profeta del cautiverio, digamos, ¿no? Mientras él profetizaba, Jerusalén y el reino de Judá, el reino del sur, fueron llevados a la cautividad a Babilonia. Y en ese tiempo le toca profetizar. En realidad hay una primera parte de su profecía que tiene que ver con una declaración de juicio sobre la nación a causa de su pecado, pero hay otra parte en donde Dios en general habla a su pueblo después del juicio con una afirmación de restauración y de esperanza. Así que el texto que vamos a leer hoy tiene que ver con eso, con la restauración. Y tal vez vamos a empezar con algo complejo, pero va a tener una aplicación muy práctica para tu vida y para la mía. Te invito a que oremos antes de leer el texto de la palabra. Padre querido, nos acercamos a tu presencia con confianza, con alegría, sabiendo que por medio de Jesucristo tenemos acceso a tu presencia. Y gracias por compartir aquí por medio de las redes la comunión con la familia de la fe. Oramos en el nombre de Jesús que por medio de esta palabra nos hables con claridad, nos ministres, y te damos la autoridad y el permiso para que obres en nuestra vida conforme a tu propósito y a tu voluntad. Te exaltamos, te alabamos, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Ezequiel capítulo 47, te invito a que abras en tu Biblia. Empieza así el texto. Luego el hombre me hizo volver a la entrada del templo. Yo estoy leyendo Reina Valera contemporánea. Luego el hombre me hizo volver a la entrada del templo y vi que por debajo del umbral del templo salía agua hacia el oriente, pues la fachada del templo miraba hacia el oriente, y el agua corría por debajo hacia el lado derecho del templo, al altar del sur. Y el hombre me llevó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, en la dirección de la puerta que da al oriente, y vi que el agua salía del lado derecho. Entonces estamos diciendo que el profeta Ezequiel le toca profetizar en tiempo de cautividad. El templo de Jerusalén había sido destruido por los caldeos, por los babilonios. Cuando tomaron Jerusalén en el 586 a.C., el templo fue destruido. Así que al hablar del templo, está profetizando sobre la reconstrucción de Jerusalén, y está hablando de este sitio que para el pensamiento cultural, doctrinal de los israelitas era tan central porque representaba el sitio del encuentro con Dios mismo. En la descripción del profeta dice que en la puerta que da hacia el oriente del templo sale una línea de agua, un chorro de agua, un camino de agua desde el templo. Un fluir de agua que sale, diríamos, claro, del lugar santísimo, yo pienso, del sitio simbólico de la presencia del Señor. Y este es un río de gracia. Ya vamos a seguir leyendo más hacia adelante lo que declara el texto, que es un río de agua sanador que va saliendo del templo, que va en un caudal creciente, ¿sí? Ahora, este texto, que originalmente se refiere a la restauración de Jerusalén y del templo y del sitio de adoración,
esta promesa para la nación, tiene una connotación que va más allá y que se refiere a la misma iglesia. Y por eso yo te invito a que vamos al último capítulo de la Biblia, a el libro de Apocalipsis capítulo 22, y dice así el apóstol Juan cuando escribe este texto. Apocalipsis 22, 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, la Nueva Jerusalén, a uno y a otro lado, estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. En la medida que vayamos leyendo ahora el texto de Ezequiel, vamos a ver las mismas figuras, el paralelismo que hay entre el río descrito por Ezequiel saliendo del templo de Jerusalén y este río que describe el apóstol Juan en Apocalipsis, que también es para sanidad, que en vez de salir, en este caso, del umbral del templo, sale del trono de Dios, es decir, de esta misma figura de la presencia del Señor, y que es un río de gracia, la expresión del amor de Dios que va para el mundo y para su gente, para su pueblo, ¿sí? Esta Nueva Jerusalén también sabemos que es la novia que desciende ataviada, una figura de la iglesia, ¿no? Y la verdad, cuando yo pienso en un río que sale de la presencia del Señor, no puedo dejar de pensar en nuestro Señor Jesús, clavado en la cruz del Calvario, en esa expresión maravillosa de amor por nosotros, por su pueblo, por la iglesia, por el mundo, y que cuando su costado es traspasado, dice que de su costado fluye sangre y agua, ¿sí? Y esa misma agua es la expresión de la presencia del Señor, la expresión de amor sanador que viene sobre nuestras vidas, ¿sí? Seguimos leyendo un poco el texto. Es interesante. Yo leo versículo 3. No, me voy a saltar un poquito. Voy a leer al versículo 6. Entonces me dijo, ¿te das cuenta, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Cuando volví, pude ver que en ambas márgenes del río había muchísimos árboles. Y el hombre me dijo, esta agua corre hacia la región del oriente y baja al Arabá y se pierde en el mar. Una vez que entra en el mar, se vuelve agua saludable. Todos los seres vivos que naden por donde entra la corriente vivirán, y habrá muchísimos peces que por haber desembocado allí esta agua recibirán salud, y todo lo que entre en este río vivirá. Junto al río se pondrán los pescadores y tendrán muchísimas redes, y las especies de los peces serán tan numerosas como los de los peces del mar grande, del mar Mediterráneo. Versículo 12, en ambos márgenes del río crecerá toda clase de árboles frutales, a los que nunca les faltará fruto, ni sus hojas se caerán. Estos árboles madurarán a su tiempo, porque el agua que los riega sale del santuario, y sus frutos serán comestibles, y sus hojas serán medicinales. A ver, hago alguna aclaración. Mientras tal vez estés escuchando la sirena que escuchas, ¿sí? ¿Qué pasa? La descripción nos dice que este río de agua que sale del templo circula hacia el oriente y da en el río, y después desciende a la región del Arabá y desemboca en el mar. Te voy a invitar a que te pongas en un mapa imaginario de Jerusalén. Cuando vas hacia el oriente, este río desemboca en el río Jordán. Sale del templo, agua sanadora, y va al río Jordán, y después desciende a la región del Arabá y llega al mar, que es el Mar Muerto. El Mar Muerto tuve la posibilidad de conocerlo hace poco tiempo, hace pocos meses.
muy característico. Muchos dicen que es la región donde se encontraban las ciudades destruidas con azufre del cielo de Sodoma y Gomorra. Por lo cual es, a ver, característica, es el sitio más bajo de la tierra, está, no sé, como a 500 metros bajo el nivel del mar. El agua tiene una salinidad tan elevada que si te pones en ese río no es necesario saber nadar porque uno flota. Es llamativo verlo, ¿no? La gente haciendo la plancha y sin moverse. No se hunden porque tiene una densidad peculiar, característica por la alta salinidad. Y se llama mar muerto porque es un mar que no tiene vida. No hay ningún pez, no hay ni siquiera un musgo, no hay plantas, no hay nada, ¿sí? Porque la alta salinidad no permite que el desarrollo de la vida. Ahora, de acuerdo a la descripción del texto, el río de la gracia que viene de la presencia del Señor va hacia el río Jordán y desciende y lleva sanidad. Y mira las transformaciones que produce este río de la gracia de Dios que sale de su presencia. Las aguas de muerte reciben sanidad. Habrá muchísimos árboles al costado, a las riberas del río. La verdad lo leo y me hace acordar al Salmo 1, que dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores, ni en camino de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y dice así, Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un río que en sus riberas va llevando vida y permite que haya muchísimos árboles, ¿sí? Árboles frutales, árboles que dice cuyas hojas nunca caerán y que darán fruto permanentemente. En Apocalipsis 12 dice, en Apocalipsis 22, perdón, dice que todos los meses del año se puede obtener su cosecha, ¿sí? Normalmente un árbol frutal obtiene fruto en una determinada época del año, pero estas aguas permiten que los árboles tengan fruto permanente, ¿sí? El que nadare por esas aguas vivirá. Las hojas nunca se caen, serán para sanidad de las naciones. Habrá muchísimos peces y sus especies serán numerosísimas. Los pescadores tendrán grandes redes para levantar una gran cosecha. Y yo quiero tomar todas estas figuras simbólicas, aplicándolas a la gracia que viene de la cruz, a la gracia que viene de la presencia del Señor, al amor de Dios que fluye sobre nuestras vidas. Y yo creo fervientemente que la gracia de Dios es para sanidad, es para que donde había muerte empiece a haber vida. En un mar muerto, que es figura de un mundo que está muerto en un sistema de valores opuesto a Dios, un sistema de valores de pecado, sea vivificado por la gracia de la cruz. Yo creo que la cruz de Cristo tiene poder para cambiarnos de tinieblas a luz, de muerte a vida, y también tiene poder para restaurar las comunidades y las naciones, y para que el evangelio que predicamos sirva para que en nuestra comunidad, en nuestra ciudad y en nuestra nación haya menos miseria, haya menos desempleo, que la gente pueda trabajar, que las familias sean sanadas, que haya avivamiento del Espíritu Santo para sanidad, para que las familias sean restauradas. Y creo que la gracia de la cruz permite que nuestras vidas sean fructíferas, que fructifiquemos por la gracia de la cruz, y que donde había enfermedad y muerte en nuestro ser interior, donde había enfermedad y muerte en nuestras familias, donde había pecado, seamos revitalizados, vivificados por la gracia de la presencia del Señor, por el fluir del Espíritu Santo. Por supuesto que cuando leo que este río de agua que sale de la presencia del Señor lleva vida, no puedo dejar de recordar cuando el Señor Jesús hablaba con la mujer samaritana y le decía, si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás,
porque será una fuente de agua de vida que emane dentro de ti para vida eterna. Y yo quiero vivir bebiendo de esa agua de la presencia del Señor. O me acuerdo del Señor Jesús en Jerusalén en la fiesta, que gritaba y decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu Santo que habrían de recibir cuando Él se fuese. Y este río de agua de vida es el fluir del Espíritu Santo en nosotros. Y quien recibe este agua de vida, después es un dador del agua de vida. Porque después podemos vivificar, llevar de la vida del Señor, compartir, impartir de esta gracia vivificante y podemos llevar sanidad, llevar vidas fructíferas, preparar nuestras redes para una gran cosecha. Muchas veces, aunque sabemos que la vida en Cristo tiene gracia y poder para nosotros, a veces no vivimos en esa plenitud vivificante de la gracia que fluye de la cruz de Cristo, de su presencia. Y no vivimos esas vidas fructíferas y de victoria. Iglesia, yo hoy quiero alentarte, que te expongas al agua, al río de agua de vida, que fluye de la presencia del Señor a la manifestación del Espíritu Santo, que quiere vivificarnos y quiere darnos vidas plenas, abundantes, victoriosas. El río de agua de vida quiere fluir de la presencia del Señor para que nuestras vidas sean fructíferas, plenas, para que llevemos sanidad, para que donde había muerte haya vida, donde había enfermedad haya sanidad, y para que nuestras redes estén llenas por una gran pesca, por una gran cosecha para el reino de los cielos. Que seamos una iglesia expuesta al río de agua de vida. Me salté algunos versículos en el medio del texto, del versículo 3 al versículo 6. ¿Te los leo? ¿Lo lees conmigo? Dice así, Ezequiel 47:3. Aquel hombre, cuando habla del hombre, es un varón, un ángel, entendemos que guía al profeta Ezequiel en la visión, ¿sí? Aquel hombre salió y se dirigió al oriente, y en su mano derecha llevaba un cordel. Toda esta profecía, que es de varios capítulos en Ezequiel, constantemente va midiendo, ¿sí? Como después también se repite en Apocalipsis. Este cordel es algo así como una cinta métrica para nosotros. Y con él midió 1000 codos, o para nosotros en nuestras unidades serían unos 500 metros aproximadamente. Y me hizo pasar por el agua. El ángel le indicó al profeta Ezequiel que cruzara el agua, la cual me llegaba hasta los tobillos. Luego midió otros 1000 codos, otros 500 metros, digamos, avanzando en el recorrido del río. Y el río era más profundo. Y me hizo pasar por el agua y ahora me llegaba hasta las rodillas. Y luego de medir otros 1000 codos, me hizo pasar por el agua, cruzar el agua, y esta me llegó hasta la cintura. Y luego midió otros 1000 codos, y el agua era ya un río, de tal manera que había crecido la corriente, que yo no la podía cruzar sino a nado. A ver, de acuerdo a la descripción, volvemos a un relato profético. A veces estos relatos proféticos tienen unas figuras simbólicas algo complicadas, pero yo hoy quiero ministrar la iglesia para que sirva para renuevo de tu vida y de la mía. El río que sale de la presencia del Señor, del templo, es creciente, cada vez es más profundo. Y entonces en esta visión, el ángel lo invita al profeta a cruzar el río en 4 distintos niveles, cada 500 metros. En el primer nivel, cruza el río y el agua le llega a los tobillos. Hay un segundo nivel en el cual el agua le llega hasta las rodillas. Un tercer nivel hasta la cintura, o como dice la versión 60, hasta los lomos. Y hay un cuarto nivel en el cual el río
ya no se puede cruzar caminando, la corriente de las aguas te lleva y solamente podés nadar. Con esto yo quiero decirte que el río de la presencia de Dios es una gracia manifiesta y sanadora creciente. Cada vez hay más profundidad. Y yo quiero tomar esta figura de estos 4 niveles. El primer nivel que cruza el profeta Ezequiel, el agua llega a los tobillos. Y yo quiero tomar este agua a los tobillos como una primera figura por medio de la cual la gracia que sale de la presencia del Señor, recién la podemos transitar, recién la podemos conocer cuando nacemos de nuevo, cuando por la fe invitamos al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón, a ser el Salvador y el Señor de nuestras vidas, y empezamos en esto de la vida nueva, empezamos a conocer al Espíritu, la manifestación del Espíritu Santo, el fluir de Dios, y nuestra vida es transformada, ¿no es cierto? Cuando pasamos de tinieblas a luz y de muerte a vida, cuando empezamos a transitar. Pero esto es un primer nivel, pero hay más. Hay un segundo nivel, el profeta recorre 500 metros y vuelve a cruzar el río, y ahora le llegaba a las rodillas. Y estas rodillas, las rodillas son una parte muy simbólica de nuestro cuerpo, espiritualmente. Yo me pongo de rodillas para humillarme en la presencia del Señor y para reconocer, frente a su grandeza, su santidad, su omnipotencia, quién es Él y quién soy yo. Y frente a Él solo puedo humillarme. Y frente a la presencia del Señor yo me pongo de rodillas en oración y en adoración. Y es en esa actitud de oración y de adoración en donde empiezo a profundizar mi vida espiritual, donde empiezo a conocer nuevos niveles y ya no me quedo sencillamente con este nivel de transitar hasta los tobillos, sino que el río empieza a tener una manifestación más profunda y más plena para mi vida. Pero la gracia de Dios es creciente y hay más para tu vida. Y hay un tercer nivel que nos dice el profeta, por medio del cual el agua llegaba a la cintura o a los lomos. Normalmente en la vestidura escritural ellos se ceñían los lomos o se ajustaban el cinturón de sus túnicas cuando se disponían a andar y cuando se disponían al servicio y al trabajo. Y yo quiero decirte que el Señor te ha llamado y nos ha llamado al servicio. Creemos en un evangelio por medio del cual no somos solamente oidores, una fe que no es solamente una expresión reflexiva, doctrinal, sino que es una fe en acción, una fe por el medio del cual expresamos el amor de Dios sirviendo a nuestro prójimo. Por algo el Señor en ese mensaje escatológico del juicio de las naciones dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, refiriéndose a una fe práctica, ¿no es cierto? La fe sin obras es muerta. Ahora, es muy sugestivo que esta actitud de servicio, de ejercitar nuestros talentos, nuestros dones, está después de las rodillas. ¿A qué me refiero con esto? De que es necesario, es menester que en primer lugar ejercitemos una profunda vida de oración, una profunda vida de comunión, de adoración al Señor, para que en esa relación podamos servir al Señor como una expresión de la vida de Cristo en nosotros. Porque si no tenemos una vida de oración, de devoción, de adoración al Rey, y nos ponemos a servir, a menudo nuestro servicio es algo así como un activismo o un servicio humanista. Ahora, cuando tenemos una profunda relación por la oración con el Señor, con el Espíritu Santo, esta expresión de servicio, de amor al prójimo, se convierte como una expresión de la misma vida de Cristo que habita en nosotros para con nuestro prójimo. Ahora, todavía hay un cuarto nivel más profundo, por medio del cual el profeta, cuando el ángel le indica cruzar, ya no puede hacer pie. Y ya no tiene el control de su cuerpo, solo puede nadar. Alguna vez tuve la experiencia, por ejemplo, de cruzar ahí en el campamento de Oliveros, nadando el río Carcarañá. Y la verdad era interesante que yo le calculaba en la ribera opuesta que iba a tratar de cruzar y llegar a ese lugar. Y siempre la corriente de las aguas del río Carcarañá me llevaba bastante más allá y nunca le embocaba en el cálculo, porque tiene fuerza el río, ¿sí? Y con este río del Señor, que tiene una corriente creciente, un caudal creciente, cuando llega a este nivel,
El profeta ya no puede tener el control, sino que solo puede nadar para mantenerse a flote y el río lo lleva a donde quiere, ¿no es cierto? Y así es en el fluir de la presencia del Señor, cuando nos metemos más profundo, terminamos perdiendo el control de nosotros para que Cristo me gobierne, para que el Espíritu Santo me gobierne, y ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y como decía el apóstol San Pablo, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes pues sed llenos del Espíritu Santo. Y en esa llenura del Espíritu Santo, el Espíritu nos controla, ¿no es cierto? Y es necesario, como también decía el Señor, que me niegue a mí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y en ese negarme a mí mismo, el Señor toma control de mi vida y su gobierno y su autoridad se manifiesta sobre mí. Y como decimos en el Padre Nuestro, venga tu reino y sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces la voluntad del Señor me gobierna y toma control, y su propósito y su dirección y su proyecto y su plan para tu vida y para la mía gobiernan. Termino esta idea, termino este mensaje diciéndote que esta gracia que sale de la presencia del Señor es una gracia gratuita. En realidad costó el precio de la sangre de Jesús, pero para nosotros es gratuita y creciente. Y la gracia siempre está y siempre fluye. Y tal vez esté de nuestra parte decidir hasta dónde me voy a meter. Si voy a ser un cristiano de los tobillos nomás, o si me voy a animar a ir un poco más adentro y tener una vida de oración y de comunión y de humillación, y me voy a meter hasta las rodillas. O si voy a ser un cristiano de la cintura. O si voy a ser un cristiano que se va a meter en las profundidades. Mientras más nos metamos, más vamos a poder experimentar la sanidad, el fruto, la revitalización, la vida que sale de la presencia del Señor. La gracia siempre está. Lo que está de nuestra parte es decidir hasta dónde te vas a meter. ¿Hasta dónde voy a experimentar la vida del Espíritu Santo? ¿Hasta dónde voy a dejar que el Señor me controle? ¿Hasta dónde voy a permitir que el fuego del Espíritu se manifieste en mi vida? ¿O prefiero ser o vivir un cristianismo religioso, mezquino, un cristianismo dominguero, calientabancos? Bueno, ahora ni siquiera calentamos los bancos. O un cristianismo de fuego y pasión y de comunión con el Señor. Hoy quiero desafiarte a que te metas más adentro. El Señor tiene más para tu vida. Hay más para vos. Hay mayor profundidad del Espíritu Santo. Iglesia, experimentemos en las profundidades de la vida del Espíritu, porque ahí verdaderamente nuestra vida puede experimentar de la abundancia de la gracia y del fruto que el Señor tiene para nosotros. Te invito a que oremos. Querido Papá, Santo Padre, gracias, Señor, porque hemos podido experimentar que de tu presencia y por medio de la cruz de Cristo recibimos sanidad y vida eterna. Y lo hemos podido ver en tantas personas, en tantos hogares, Señor, tu gracia, tu sanidad. Señor, creemos que la vida en Cristo es una vida fructífera, la vida del Espíritu Santo es una vida fructífera, sanadora. Y nosotros queremos ser cristianos que experimenten la plenitud de la sanidad y del fruto que hay para nuestras vidas. Y queremos ser una iglesia plena. Así que oro en el nombre de Jesús, junto a mis hermanos de esta amada congregación. Oramos diciéndote, Señor, me quiero meter más adentro. Quiero experimentar más profundamente de la comunión del Espíritu Santo, de la vida de Cristo, del fluir de la gracia que sale de tu presencia, Señor. Quiero experimentar, Señor, la sanidad, Señor, la vida fructífera, la abundancia. Quiero darte una pesca abundante en el nombre de Jesús. Usa mi vida. Así que hoy me decido
a no quedarme afuera del agua, me meto a los tobillos, a las rodillas, a la cintura y me meto a lo profundo, para que en definitiva el Espíritu Santo tome en control y guíe mi vida. De su interior correrán ríos de agua de vida. Lo queremos para nosotros. Bendigo en el nombre de Jesús a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo que hoy está recibiendo esta palabra, y en el nombre de Jesús, Señor, ruego que haya un toque de tu presencia que los vivifique. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Muchísimas gracias por permitirme compartir esta palabra. El Señor te bendice. Hay victoria en Cristo.